La Cuaresma es un periodo de profunda reflexión, pero ¿alguna vez te has preguntado de dónde viene la tradición de la imposición de cenizas? ¿Por qué los cristianos de todo el mundo se marcan la frente con un símbolo de polvo? Y lo más importante, ¿tiene esto un verdadero fundamento bíblico? Hoy vamos a descubrir los secretos detrás del miércoles de ceniza, su conexión con antiguas prácticas judías y hasta con el mismísimo carnaval. Quédate hasta el final porque te sorprenderás con lo que vamos a revelar. El miércoles de ceniza marca el inicio de la Cuaresma, un periodo de 40 días de preparación antes de la Pascua. Pero, ¿por qué 40 días? Este número no es al azar. En la Biblia, el número 40 aparece repetidamente como un símbolo de prueba y transformación. Moisés pasó 40 días en el monte Sinaí antes de recibir los mandamientos. El pueblo de Israel vagó 40 años por el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Y, por supuesto, Jesús ayunó 40 días en el desierto, resistiendo las tentaciones de Satanás. Pero aquí viene la parte interesante. La práctica de usar cenizas como símbolo de penitencia se remonta al Antiguo Testamento. En el libro de Jonás, cuando el profeta advirtió a Nínive sobre su inminente destrucción, los habitantes, desde el rey hasta el más humilde, se vistieron de cilicio y se cubrieron de ceniza en señal de arrepentimiento. En el libro de Daniel, el profeta ayunó y oró vestido de saco y con cenizas para interceder por el pueblo de Israel. Y Job, después de cuestionar a Dios, dijo, «Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza», Job 42, 6. Entonces, ¿cómo se convirtió esta práctica en una tradición cristiana? En los primeros siglos de la Iglesia, aquellos que habían cometido pecados graves hacían penitencia pública, vistiendo ropas sencillas y cubriéndose de ceniza. Con el tiempo, este gesto dejó de estar limitado a los pecadores notorios y pasó a formar parte de la experiencia de toda la comunidad cristiana. Fue en el siglo X cuando la Iglesia estableció oficialmente el miércoles de ceniza como el inicio de la Cuaresma, y en el siglo XI, el Papa Urbano II determinó que las cenizas usadas en este día debían provenir de la quema de las palmas del Domingo de Ramos del año anterior. Ahora, aquí hay un dato curioso. ¿Sabías que el miércoles de ceniza está directamente relacionado con el carnaval? La palabra carnaval proviene del latín carnevale, que significa adiós a la carne. En la Edad Media, antes de comenzar la Cuaresma, la gente celebraba un gran festín para despedirse de la carne y los placeres mundanos. Con el tiempo, esta celebración se convirtió en los coloridos carnavales que conocemos hoy, con desfiles, máscaras y mucha diversión. Pero al terminar la fiesta, llegaba el miércoles de ceniza como un recordatorio de que todo placer terrenal es pasajero y que la verdadera vida está en Dios. En la actualidad, la imposición de cenizas se acompaña de una frase poderosa: «Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás», Génesis 3 y 19. Un recordatorio de nuestra fragilidad y mortalidad. Pero hay otra frase que también se usa: «Conviértete y cree en el Evangelio», Marcos 1 y 15, destacando el llamado a la conversión. Pero aquí viene la gran pregunta: ¿es obligatorio para un cristiano recibir las cenizas? La respuesta es no. No es un sacramento, sino un signo de reflexión y arrepentimiento. De hecho, muchas iglesias protestantes rechazan esta práctica, argumentando que la verdadera conversión no depende de ritos externos, sino de un cambio real del corazón. Lo importante no es solo recibir las cenizas, sino lo que representan. La Cuaresma no se trata solo de abstenerse de comer carne o hacer sacrificios superficiales. Se trata de un compromiso genuino con Dios, un tiempo para examinar nuestra vida, arrepentirnos y acercarnos más a Él. Así que ahora dime, ¿sabías toda esta historia sobre el miércoles de ceniza? ¿En tu país cómo se vive este día? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides suscribirte para más contenidos como este. Ahora que hemos explorado el significado del miércoles de ceniza y su relación con la Cuaresma y el carnaval, hay una cuestión intrigante que muchos se preguntan: ¿tiene esta práctica una base sólida en las Escrituras o es solo una tradición eclesiástica adoptada con el tiempo? Para responder a esta pregunta, debemos examinar las raíces bíblicas del uso de las cenizas y cómo la Iglesia primitiva adoptó esta práctica. En la Biblia, las cenizas aparecen frecuentemente como un símbolo de luto, arrepentimiento y humildad. En el Antiguo Testamento, personajes como Job, Daniel y el pueblo de Nínive usaron cenizas para mostrar su sumisión a Dios. Esto nos muestra que, aunque el rito específico de la imposición de cenizas en la frente no está descrito en las Escrituras, su significado está profundamente arraigado en la tradición bíblica. Sin embargo, algunos argumentan que no debería ser un acto obligatorio, sino una elección personal basada en la comprensión del simbolismo espiritual. Un aspecto fundamental del miércoles de ceniza es el llamado a la conversión. La Cuaresma no se trata solo de un tiempo de abstinencia o sacrificio externo, sino de un cambio profundo del corazón.
La verdadera penitencia no es simplemente evitar ciertos alimentos o costumbres durante 40 días, sino examinar nuestras vidas y preguntarnos, ¿tenemos un corazón verdaderamente arrepentido? ¿Nos esforzamos por cambiar y acercarnos más a Dios? Es aquí donde surge una polémica importante. Muchos cristianos creen que la fe no debe estar atada a ritos externos, sino a la relación personal con Dios. Por esta razón, algunas denominaciones protestantes rechazan el miércoles de ceniza, argumentando que la imposición de cenizas puede convertirse en un acto mecánico sin un cambio genuino en la vida de la persona. ¿De qué sirve recibir las cenizas si seguimos viviendo igual, sin una verdadera transformación? Por otro lado, dentro del catolicismo y algunas ramas del cristianismo protestante tradicional, se argumenta que los signos externos pueden ayudar a reforzar la fe y recordar la necesidad del arrepentimiento. En la historia de la Iglesia, muchas prácticas fueron instituidas no como requisitos para la salvación, sino como ayudas espirituales para fortalecer la devoción y la reflexión. Ahora bien, ¿qué pasa con el ayuno y la abstinencia de carne durante la Cuaresma? Tradicionalmente, la Iglesia ha recomendado que los fieles se abstengan de carne los viernes de Cuaresma y practiquen el ayuno el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. Pero, ¿de dónde viene esta costumbre? El ayuno es una práctica bíblica muy antigua. Moisés ayunó antes de recibir la ley en el Sinaí, los profetas ayunaban para buscar la dirección de Dios y Jesús mismo ayunó en el desierto antes de comenzar su ministerio. En el cristianismo primitivo, el ayuno se convirtió en una disciplina importante, como se menciona en Hechos 13, 2-3, donde los primeros cristianos ayunaban y oraban antes de tomar decisiones clave. Pero la pregunta es, ¿has abstenerse de carne es un mandato bíblico? La respuesta es no. No hay ningún versículo que ordene evitar la carne en ciertos días. Más bien, es una tradición que se originó en la iglesia primitiva como una forma de sacrificio y disciplina espiritual. En el pasado, la carne era un alimento costoso y reservado para ocasiones especiales. Renunciar a ella era un acto de humildad y renuncia. Sin embargo, con el tiempo, la abstinencia de carne se volvió una regla fija en muchas comunidades cristianas, aunque en la actualidad la Iglesia Católica ha flexibilizado estas normas en muchos países. Lo importante es entender que el ayuno y la abstinencia no deben verse como simples reglas externas, sino como oportunidades para reflexionar sobre nuestra dependencia de Dios. La idea no es solo dejar de comer carne, sino reemplazar ese acto con un mayor enfoque en la oración, la caridad y el crecimiento espiritual. Otro punto fascinante del miércoles de ceniza es la forma en que ha evolucionado a lo largo del tiempo en diferentes culturas. En América Latina, por ejemplo, el miércoles de ceniza tiene una fuerte presencia en la tradición popular. En muchos países, después de los días de carnaval, las iglesias se llenan de fieles que buscan recibir la ceniza como un signo de renovación espiritual. En algunos lugares, esta jornada está acompañada de procesiones y actos de penitencia. En otras partes del mundo, como en Filipinas y España, la celebración del miércoles de ceniza también incluye representaciones de la Pasión de Cristo y actividades que buscan reforzar la importancia de la Cuaresma como un tiempo de preparación para la Pascua. Y aquí es donde volvemos a la cuestión central. ¿Cómo podemos hacer que el miércoles de ceniza tenga un verdadero impacto en nuestra vida? No se trata solo de recibir las cenizas por costumbre, sino de aprovechar este tiempo para reflexionar sobre nuestra relación con Dios. Algunas preguntas que podemos hacernos en este día son: ¿qué necesito cambiar en mi vida para estar más cerca de Dios? ¿Estoy viviendo de manera coherente con mi fe? ¿Dedico tiempo a la oración y a la reflexión espiritual? ¿Estoy practicando la caridad y ayudando a los demás? Estas preguntas nos pueden guiar a hacer del miércoles de ceniza y la Cuaresma un tiempo verdaderamente transformador. Al final, no es la ceniza en la frente lo que nos hace mejores cristianos, sino el cambio de corazón que buscamos experimentar. Si este día nos recuerda nuestra fragilidad y nos impulsa a acercarnos más a Dios, entonces habrá cumplido su propósito. Y ahora te pregunto, ¿cómo vives el miércoles de ceniza en tu comunidad? ¿Consideras que esta tradición es importante o crees que ha perdido su verdadero significado? Déjalo en los comentarios y conversemos sobre este tema. No olvides suscribirte para más contenido sobre los misterios del Evangelio. Nos vemos en el próximo video.